En un mundo lleno de respuestas sin sentido, en Cristo siempre encontraremos consuelo y así poder escuchar la voz de Dios. Bienvenido a Iglesia Berea. Nos habla sobre la adoración y qué es la verdadera adoración a Dios. Ese es el tema del día de hoy. ¿Qué es la verdadera adoración a Dios? Y vamos a leer Juan capítulo 4, versos del 20 al 24. Hace 8 días también lo vimos un poquitito, esta misma cita, pero bueno, leímos todo el pasaje, o gran parte del pasaje. Juan capítulo 4, versos 20 al 24. ¿Ok? Pero nuestro título es la verdadera adoración. Entonces, dice así, Juan capítulo 4, versos 20 al 24, le dice así: La mujer le dijo, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren en espíritu y le adoren en verdad. Es necesario que así le adoren. Y fíjense, es algo que Jesús le hablaba a la mujer y le estaba diciendo, a ver, ya esto se los expliqué hace 8 días. Había un problema de dónde adorar, de cómo adorar. El mismo judaísmo estaba dividido. Estaban los samaritanos y estaban los judíos. Estaban divididos. Eran dos pueblos. Eran uno solo, pero estaban divididos. Unos adoraban en el monte Gerizim y otros adoraban en Jerusalén. Bueno, y rapidísimo, porque no te lo terminé de dar creo que hace 8 días. ¿Qué es el monte Gerizim y qué era el monte Gerizim? Bueno, en ese lugar, ahí se iba a construir el templo. Dios le dio una instrucción específica a David. Obviamente, ¿se acuerdan que en Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas y Primera de Crónicas, David en su corazón nace a hacer un templo? Pero Dios le dice, yo no quiero que me hagas un templo. Por el momento, por ahora, yo no quiero un templo, le dice Dios a David. Entonces, pero la instrucción era que David lo iba a hacer en el monte Gerizim, no en Jerusalén. Bueno, esa era la instrucción de parte de la Torá y de parte de Dios, porque ese fue el último campamento en donde Moisés estuvo con la Torá. Perdón, con el arca del pacto. Entonces representaba el monte Gerizim algo importante para el pueblo de Israel. Su patriarca, o el último de sus patriarcas, que fue Moisés, ¿qué deseaba o qué quería? Bueno, que ahí se hiciera, en el nombre de Jesús, que ahí se hiciera, ¿qué? El templo. Pero bueno, por muchísimas cuestiones, por muchísimas cosas, por muchísimas cuestiones, ¿qué pasa? Bueno, se mueve el templo y lo mandan a Jerusalén. ¿En dónde está situado hoy en día el templo de David? En Jerusalén. Hoy hay vestigios del templo de David. Bueno, y ni siquiera lo terminó David. ¿Quién lo terminó? Salomón. Entonces, esta enseñanza híjole, la palabra Gerizim me encanta muchísimo también. Este sí es una enseñanza que se las voy a dar aparte, porque recuerden que Dios habla de montes, ¿saben? Tenemos la Peña de Oreb, el monte Sinaí, el monte Gerizim, el monte de la Calavera. Todos y cada uno de estos montes y montañas tienen un significado bíblico y poderoso de parte de Dios. A lo mejor esto casi nadie lo enseña, o no les gusta enseñarlo, porque a veces es muy, ay, eso que hay en nosotros, como para qué nos serviría, ¿no? De mucho conocer el contexto bíblico y el contexto histórico de por qué se llama Gerizim, de por qué se llama Oreb, de por qué se llama Sinaí. Todos estos nombres, Dios les dio un nombre a estos montes para adorarle. Fíjate, es para adorarle. Estos montes fueron para adorar a Dios. Fíjense, hay una referencia bien hermosa. ¿Por qué creen que cuando dice Jesús, yo soy la roca,
¿Qué representa una roca? Por decir, cuando edificamos un lugar, si nosotros quitamos, ¿es qué? Cimiento. Es un cimiento. ¿Tú puedes mover una montaña? No. ¿Se puede mover una montaña? ¿Por qué? Porque está ¿qué? Está bien cimentada. Está cimentada, está dura. Entonces, ¿por qué creen que dice Jesús, yo soy la roca? ¿Por qué creen que David expresaba en los Salmos, la roca de mi salvación? Es algo inamovible, algo que se tenía que hacer. Entonces estos montes tienen una connotación de adoración. Dios pedía en ese momento que adoraran cerca de ese monte, cerca de esa montaña, o que hicieran algo en esa montaña. ¿Por qué? Porque tenía algo en específico. Algo tan hermoso y específico. Fíjense, muchos no lo saben, o casi nadie lo sabe. Pero bueno, el monte donde Jesús murió, el famosísimo monte de la Calavera, fue algo también bien hermoso. Porque en ese monte estuvo Jacob. Muchos años antes, casi 600 años antes no, un poquito más, Jacob. No recuerdo bien las fechas, se las voy a dar, pero Jacob estuvo en ese monte. Entonces, ese monte no se llamaba el monte de la Calavera. Eso ya fue más a los tiempos de Jesús, el monte de la Calavera, pero realmente no se llamaba así. Bueno, entonces, fíjense que la mujer le dice a Jesús, Jesús le dice a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esto se los decía hace 8 días, ¿no? ¿Cómo vamos a obviamente, ese día se cumplió? Sí se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Ese día se cumplió, ¿cuándo? Cuando nosotros nos convertimos en templo y morada de Jesucristo. Entonces, ¿necesitamos ir a Jerusalén nosotros? No. ¿Necesitamos ir a un monte? No. Entonces, es bien importante que aprendamos y entendamos esto. Entonces, ¿llegó el día en el que dejamos de adorar el monte, dejamos de adorar en Jerusalén? Sí. Hoy adoramos desde el fondo de nuestro corazón, ¿ok? El tema de la adoración, durante su conversación con la mujer samaritana, el Señor abordó el tema de este mensaje de la adoración con una amplitud y una profundidad completamente nuevas que a lo mejor tú y yo no lo sabemos y no lo sabíamos. Fíjense, de esta manera contestó las inquietudes de esta mujer, dejándonos también a nosotros una información muy valiosa que necesitamos para poder ofrecer a Dios una adoración que sea de su agrado. No es la adoración que tú quieres. Ojo, y ahorita vamos a ahondar más en eso. No es la adoración que tú quieres darle a Dios, es la que Él desea. ¿Ok? Porque no debemos olvidar que adorar a Dios es un asunto muy serio, que no podemos tomarnos a la ligera. Y el pasaje obviamente que ahorita estamos estudiando nos va a hacer entender cuál es el propósito de la adoración. Por ejemplo, el Señor descalificó la adoración de los samaritanos cuando le dijo a la mujer, ustedes adoran lo que no saben. Por lo tanto, es importante que aprendamos por qué. ¿Por qué nosotros a veces adoramos lo que no sabemos? Hay iglesias que ven a todos levantar las manos. Bueno, ¿y por qué levantar las manos? ¿Por qué adoras levantando las manos si no sabes el significado? ¿Por qué levantar las manos? ¿Por qué danzamos? ¿Por qué adoras danzando? Si no sabes el por qué danzar. ¿O lo sabemos? Puede ser que tengamos una leve idea, ¿no? De por qué levantamos las manos, de por qué danzamos, por qué adoramos a Dios. Pero, fíjate, la mujer le dice a Jesús, a ver, ustedes adoran sin saber adorar, sin ni siquiera saber lo que están haciendo. Nosotros también estamos en la misma posición que la mujer samaritana, porque no hemos encontrado y no hemos sabido qué es la adoración. ¿Ok? Bueno,
vamos a hacer algunas preguntas. Bueno, ¿qué es la adoración? A ver, fíjate, sabemos todo esto, pero no lo hacemos. Y ahorita les voy a decir por qué. Fíjense, adorar a Dios es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar. Ahorita les voy a decir por qué es noble. Adorar a Dios es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar. ¿Sabe por qué es la más noble? Porque nadie te forza a hacerlo. Porque lo hacemos desde el fondo de nuestro corazón, lo hacemos por amor, por gratitud. Entonces, fuimos nosotros creados para la alabanza y la adoración, así lo dice Corintios. Dice, y cuando un hombre pecó rompiendo su relación con Dios, le envió a su Hijo con el fin de redimirnos para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. Esto es lo que Jesús quería dar a entender a la mujer cuando dijo, el Padre, tales adoradores busque que le adoren. Tan importante es este tema que la adoración será nuestra actividad principal toda la eternidad. Y a veces escuchar esto decimos, ay, híjole, ¿en serio voy a estar como los ángeles? Santo, 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 santo. Digno, 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 digno. Y a veces eso no. Fíjense, en nuestro corazón tiene que haber un anhelo. Tiene que haber, en mi corazón, debe de haber la necesidad de buscar a Dios, de ir a Dios, de buscar a Dios para adorarle, ¿ok? Pero imagínense, imaginémonos esto, voy a hacer esta referencia rapidísimo. Imaginemos que me acabo de ganar un viaje. ¿Qué les parece? Sí, a Hawái. Entonces, pero como yo no sé nada de Hawái, no sé si hace frío, no sé si hace calor, pues yo me voy a llevar ropa. No sé si sea adecuado o no. Entonces, a Hawái me podré ir con una chamarra de esas, toda con pluma de ganso, ajá, con botas para el frío, mis esquís para Hawái. ¿Por qué? Hace calor. Porque en Hawái, ¿qué hace? Calor. ¿Hace calor? Entonces, pero si yo no sé qué hay en Hawái, pues no voy a saber disfrutar, no voy a poder disfrutar. Imagínense que yo llegué a Hawái con todas mis maletas, porque me dijeron que a mí, que hacía frío en Hawái, y todos me van a ver, oye, pero ¿qué acabas de hacer? Si en el cielo va a haber, ¿no? Dice Apocalipsis que las calles son de oro. ¿Por qué estoy acumulando riqueza aquí en el cielo? Digo, aquí en la tierra. Dice que las fuentes son de cristal. No sé, las casas. A lo mejor las casas son de algodón y le puedes dar una mordida a tu casa y qué rico. ¿No? No sé. Pero sabes, a veces nos estamos preparando para un lugar que no vamos a ir. Estamos adorando algo que no sabemos. ¿Saben? Así de sencillo. Así de sencillo. Fíjense, ¿qué dice Apocalipsis 4, 8 al 11? Con respecto a la adoración, a lo que vamos a hacer nosotros. Y esto muchos de nosotros podemos decir, híjole, ¿en serio yo voy a hacer esto igual que estos seres? Apocalipsis capítulo 4, versos del 8 al 11, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno de ellos 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante de él, que está sentado en el trono, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Para nosotros puede ser una escena de, ¡ay, qué flojera! Porque ¿para dónde nos estamos preparando más bien?
¿Mande? Se supone que nos estamos preparando para ir a este lugar. No, pero yo quiero mi bendición ahorita. Yo quiero mi carro, yo quiero mi casa. Es más, digo, ¿no? Yo quiero mi sanidad ya, ¿no? Estoy bien preocupado aquí por lo que estoy haciendo, por lo que me está pasando. Y no estoy preocupando por lo que hagan en el cielo. O sea, como no nos preparamos, ¿para dónde vamos a ir? Como no nos preparamos, no sabemos a dónde vamos a ir. Por eso hay un disgusto en nosotros. Y por eso nos cuesta trabajo adorar. Y por eso nos cuesta trabajo buscar a Dios. Porque no hay un anhelo en nuestro corazón. No hay nada en nuestro corazón, en nuestro interior que quiera o refleje que queremos ir al cielo. Se nos han platicado que el cielo es bien padre. Es más, por ahí han salido hermanos que dicen, es que yo ya fui al cielo y uno de esos fue Pablo. Juan, tuvieron un éxtasis, ¿no? Pero ellos fueron arrebatados. Pablo dice que, bueno, su experiencia fue tal que él ya no quería regresar. ¿Qué vio Pablo? No sé. Que él dijo, ya no quiero regresar, pero no cumplió mi cometido. Entonces, no ha de ser tan aburrido como nos lo han planteado. Algo vio Pablo que quería quedarse ahí. Pero para nosotros es, ¿por qué orar? ¿Por qué leer la escritura? ¿Por qué levantar las manos? Fíjate lo que van a hacer estos arcángeles. Bueno, querubines. Y luego los 24 ancianos, ¿no? Se van a postrar delante de Dios, delante de su majestad, y van a adorar, y van a decir, santo, santo, santo es el digno, el Señor es digno por los siglos de los siglos, ¿no? Y luego la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y tú dices, pues eso se lo digo aquí en la tierra. O sea, yo ya lo que quiero es disfrutar. ¿Saben? Como no sabemos a dónde vamos, no nos preparamos para el lugar a donde vamos. Es lo mismo con esta referencia que te hice. Ok, voy a ir yo a Hawái. Me tengo que preparar para ir a Hawái. Tengo que comprarme mis chanclitas, mis bermudas, mis guayaberas si tú quieres. Irme con un buen bronceador porque va a hacer mucho calor. Y ¿saben qué? Aprender el idioma. Aprender también, ¿qué crees? Las reglas que hay en ese país. Porque si yo llego y aquí, a lo mejor aquí en México podemos aplicarla. Te estás haciendo del baño, uy, y ves un poste y te ayudas, ¿no? Medio te tapas, que ni te tapa nada, pero... ¿Sabes? Pero sabes que en tu país a lo mejor un policía te ve y a lo mejor te pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? Discúlpame, no encontré un baño. Pues bueno, el policía te puede decir, bueno, échale agüita o X y Y y listo. Pero si en ese país llegas, te anda del baño, no hablas hawaiano, porque no sé qué. Entonces, pero si no hablas, no hablas inglés y no hablas el dialecto de Hawái, ¿cómo vas a preguntar por un baño? ¿Por comida? ¿Por vestido? Si yo voy a ir a Hawái, ¿qué tengo que hacer? Prepararme. Si yo voy a ir al cielo, ¿qué tengo que hacer? Entonces debe haber en mi corazón un anhelo. Entonces, ¿por qué adoro? ¿Porque me voy al cielo o por qué adoro? Ah, buena pregunta, ¿no? Ahora bien, cuando nos preguntamos qué es la adoración, encontramos que, como es habitual, lo vamos a encontrar en la Biblia. Esto no nos ofrece ninguna definición, sino en su forma de enseñarnos, es mostrándonos numerosos ejemplos de personas que adoraban a Dios con el fin de que a través de ellos podamos aprender cómo debemos hacerlo nosotros. Así pues, lo primero que observamos en las Escrituras es que un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios y que lo ama intensamente. Vamos a ver un ejemplo de David en el Salmo 18, versos 1 y 3. Vamos a notar cómo el rey David comienza el Salmo expresando su amor a Dios. Fíjense cómo David expresa en el Salmo, te amo, ¿qué? Oh Jehová, para inmediatamente después invocarle que reconocía que es digno de ser
alabado. Wow. Entonces, te amo, Jehová, y eres digno de ser alabado. Como no puede ser de otra manera, es nuestro amor a Dios lo que nos lleva a adorarle. Aunque por supuesto, este amor es una pobre respuesta del amor que hemos recibido. O sea, nos ha amado tanto, 1 Juan 4:10, nos ha amado Dios tanto que realmente el amor que nosotros queremos a veces darle, realmente no es nada lo que Él nos ha dado. 1 Juan 4:10 dice, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Ahora, tú no le amaste, Él te amó a ti primero. Por lo tanto, si la adoración nos surge como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, todo lo que hagamos no pasará de ser simples ritos religiosos, fríos y secos, carentes de un significado y que de ninguna manera va a agradar a Dios. Ahora bien, todos sabemos que el verdadero amor de Dios implica entrega absoluta. El Señor nos enseñó que para amarle hay que hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Así pues, la adoración genuina implica la entrega de todo lo que somos como una ofrenda de amor. Podemos encontrar una buena ilustración en todo el sacrificio de los holocaustos en el Antiguo Testamento. Fíjense, bien curioso y bien chistoso. En el Antiguo Testamento, en la adoración, fíjense, para adorar se necesitaba el sacrificio. Vamos a adorar a Dios. Aquí, va. Tendían, ¿no?, el lugar, mataban el animal, quemaban la sangre, quemaban la carne del animal y era olor fragante para Dios. Ganamos una batalla, tráete el becerro. Pam, 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 pam. Quemaban la sangre, quemaban la carne, se la ofrecían a Dios. Que tuvimos un año de buena cosecha. Tráete la cosecha y tráete al becerrito. Pam, 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 pam. Todo la adoración en el Antiguo Testamento tenía que ver con sacrificio. Toda la adoración en el Antiguo Testamento tenía que ver con sacrificio. Y si no me creen, vamos a Levítico capítulo 3, versos del 1 al 9. Levítico capítulo 3. Levítico 3, del 1 al 9. Dice así: si alguien toma de sus ganados una vaca o un toro para ofrecerle al Señor un sacrificio de reconciliación, el animal ofrecido no deberá tener ningún defecto. El que presenta la ofrenda pondrá la mano sobre la cabeza del animal ofrecido y luego lo degollará a la entrada de la tienda del encuentro. Los sacerdotes, por su parte, rociarán con la sangre los costados del altar. El que presenta el animal para ofrecer un sacrificio de reconciliación debe presentar al Señor como ofrenda quemada la grasa que cubre las vísceras del animal, los riñones, la grasa que cubre y que está sobre los lomos, y la parte grasosa del hígado que debe ser quitada junto con los riñones. Los sacerdotes harán arder todo esto en el altar junto con el animal que se va a quemar en la leña ardiente, como ofrenda quemada de aroma agradable al Señor. Si alguien ofrece al Señor un animal de sus rebaños como sacrificio de reconciliación, deberá ofrecer un macho o una hembra sin ningún defecto. Si ofrece un cordero, al presentarlo ante el Señor, le pondrá la mano en la cabeza y luego lo degollará ante la tienda del encuentro. Entonces los sacerdotes rociarán con sangre del animal los costados del altar. El que ofrece el animal como sacrificio de reconciliación deberá presentar al Señor como ofrenda quemada la grasa, la cola entera, cortada en la ras del espinazo, la grasa que cubre las vísceras. Y nos podemos seguir así. Pam, 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 pam. Para la reconciliación, para la adoración, para el perdón, se utilizaba ¿el qué? Sacrificio. Así que podemos decir que la adoración es una ofrenda del todo quemada. Entonces, donde el adorador no se queda con nada, sino que se entrega sin reservas a Dios y consagrándole su vida entera a Él.
Fíjense, quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12. Y aquí nos vamos a detener un ratito. Romanos capítulo 12, verso 1. Si ya lo tienes por allí. Si ya lo tienes por allí, regálame lectura. Romanos capítulo 12, verso 1. Solo el 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¡Wow! ¿Por qué nos estará pidiendo Pablo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional? ¿Tendrá algo que ver con referencia a estos animales que vimos en Levítico capítulo 3? ¿Por qué no tendría que ver? ¿O por qué sí tendría que ver? Porque ya hubo un sacrificado que fue Jesús. Uh-huh. Pero Pablo nos dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio que es agradable a Dios. ¿Creen que se contraponga la escritura? ¿No? Yo creo que no. Aquí nos está enseñando y nos está dando luz, Levítico, que para adorar necesitamos un sacrificio. Nosotros para adorar sí necesitamos un sacrificio, porque no sabemos adorar. Jesús le estaba explicando a la mujer samaritana: ustedes adoran, pero no saben lo que adoran. Dice, la salvación viene de los judíos, por medio de los judíos. O sea, le estaba dando a Jesús una referencia, porque él estaba ahí. ¿Con quién estaba hablando? ¿La mujer? Con Jesús. ¿Con quién? Con el Salvador. En ese momento ella no lo entendió, pero Jesús se estaba refiriendo y le estaba diciendo: ustedes no adoran, porque no saben a quién adoran. La salvación viene de los judíos, porque ella estaba hablando con el Salvador de los judíos. ¿De dónde venía la salvación? De los judíos. ¿De quién? De Jesús. Del linaje escogido de David, de la tribu de Judá. De ahí venía la descendencia y la genealogía. Si leemos Mateo, en toda la genealogía, terminamos en Jesús, que viene de la descendencia y de la tribu de Judá. Entonces, ella no sabía en ese momento que estaba hablando con el que la iba a salvar. Entonces, ¿la salvación viene de los judíos? Sí, claro. Había un tema, había un problema de adorar, porque no sabían ellos que adoraban. Yo adoro en el monte. Okay. ¿No han escuchado esos que dicen: yo adoro en mi casa? ¿Sí los han escuchado? No es necesario que vayas a la iglesia, es que, porque mucha gente puede decir, es que los que no van a la iglesia. No me refiero a eso. Los que, es que yo adoro en mi casa. Y cuando vamos a las reuniones, o hay reuniones, y es el tiempo de adoración y de alabanza, y no necesariamente esté la música, no adoran, no alaban. Entonces, pero en mi casa sí alabo, o sea, en mi casa sí, yo pongo mi música, mis alabanzas, sí. Pero adoramos algo que no sabemos. Porque aquí Pablo nos está diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y si meditamos un poco en esto, rápidamente nos daremos cuenta que la expresión plena de este tipo de devoción la encontramos en Cristo Jesús cuando murió. ¿En dónde? ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué? Dice, Cristo nos amó, Efesios 5:2. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A ver si lo entiendes. Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, por amor, Jesús, a ti, a mí, adoró a Dios. ¿Cómo adoró a Dios Jesús? Por amor a nosotros,
ofreciéndose en sacrificio. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros verdaderamente amamos a Dios, tendríamos que ofrecer nuestra vida, no por el hermano, no por la hermana. Ofrecer mi vida a Cristo, en sacrificio a Cristo. Dice Pablo, por las misericordias de Dios. O sea, todavía nos está diciendo, o sea, por las misericordias de Dios, pero aquí sería mejor. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, por lo tanto, adorar a Dios implica sumisión y obediencia. No podemos adorarle sin haber rendido previamente nuestra voluntad ante Él para servirle en todo en cuanto Él nos manda. Ya tenemos visto, obviamente, este ejemplo y leímos Apocalipsis, ¿no? Y es una escena usualmente celestial donde algunos ancianos están adorando a Dios y sí. Y podemos decir, ¿podré yo adorar así? O sea, hazte esta pregunta. ¿Podré yo adorar así como estos 24 ancianos? O sea, ¿qué tengo que hacer para que ellos, o más bien, qué hicieron estos 24 ancianos para adorar así? ¿Qué vieron, qué conocieron, o qué están viviendo, qué están conociendo, que están adorando en todo tiempo? ¿De qué Dios los salvó? ¿De qué Dios los transformó? ¿De dónde los trajo Dios? Para que estén en total sujeción, sumisión, arrepentimiento, devoción. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, quiero que vayas a Apocalipsis 4:10. Es más, dice que adoran y viven por los siglos de los siglos y echan coronas delante del trono. Fíjense, aquí también ahorita les voy a dar Apocalipsis 4:10, ¿verdad? Sí. Ok. Quien lo tenga, por favor, dele lectura. Los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, Señor nuestro Dios, y digno de recibir toda la gloria, el honor, poder, pues creaste todas las cosas que existen y tú las creaste según tu voluntad. Fíjense, Jesús nos ha regalado coronas, ¿es correcto? Una de ellas es la corona ¿de qué? De la vida. ¿Sí? ¿Sí habían escuchado eso? Nosotros vamos a ganar coronas, ¿ok? Son como premios, son galardones, son regalos de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Crees que tú te las ganaste por bueno, por...? No. Fíjense, aquí lo que dice que los 24 ancianos, ¿no?, van a colocar sus coronas. Mira, Dios nos va a dar regalos a nosotros. Llámale dones, llámale talentos, ¿no? Nos dio la corona de la vida, la salvación. Todo lo que nos ha regalado Dios no es para nosotros, ¿eh? No es para que te lo quedes y digas, wow, yo toco la guitarra, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿eh? Véanme que Dios, soy el elegido de Dios, ¿eh? Soy el consentido de Dios, ¿eh? Dios me habla, Dios me dice, Dios me esto, Dios me lo otro. No le podemos robar ni tantita gloria a Dios, porque eso sería adorarnos a nosotros mismos. Y aquí entra la soberbia, aquí entra la vanagloria, aquí entra el orgullo. Todo esto que Dios nos ha regalado es para que lleguemos un día y le digamos, Señor, todas estas coronas, todo lo que yo obtuve en la tierra por medio de ti, es para ti. Los 24 ancianos van a hacer esto. El hecho de colocar sus coronas a los pies del Señor es una forma de expresar sumisión, reconocimiento y entrega absoluta. Pero como no sabemos nosotros a dónde vamos a ir, no nos estamos preparando para el lugar a donde vamos a ir. Entonces, como no sé qué es la adoración, por eso no adoro. La adoración no consiste en la música. La adoración no consiste en los instrumentos. La adoración depende de una condición de nuestro corazón. Por eso te decía, hazte esta pregunta: ¿podré adorar como estos 24 ancianos? Porque no sé, la Biblia no habla de eso, pero no sé de dónde Dios los sacó. Es más, no sé quiénes son los 24 ancianos. No.
podemos entender algunos quiénes pueden ser, pero estos 24 ancianos están postrados. ¿Por qué están postrados? ¿De dónde Dios los sacó? ¿Cuál era su condición antes de ser hoy estas personas santas? Para estar tan entregados, con tanta devoción, porque están en sumisión a Dios. La conclusión de todo esto es que no podemos reducir nuestra adoración a unas bonitas expresiones de nuestros labios. Porque antes de que Dios escuche lo que decimos, primeramente, ¿qué creen? Dios mira nuestros corazones. Y esta fue la razón por la cual Jesús profetizó a los fariseos. Y les dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero ¿qué? Su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Entonces, puede ser que nosotros cantemos, mi amado, yo soy la tsunamita que te dicen, vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves, lo he preparado para ti. Mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está, ¿qué? Lejos. Ouch, dicen por ahí. Qué complicado. Qué complicado. Dice Marcos 7:6. Respondiendo él les dijo, hipócritas. Ándale. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Su problema de ellos consistía en que cuando ofrecían su adoración a Dios, lo que decían sus labios no correspondía con la actitud interior de sus corazones. Nos pasa lo mismo. No sabemos adorar porque no sabemos a quién adoramos. Jesús le decía a esta mujer, a ver, tú adoras, pero no sabes a quién adoras. Iglesia, tú adoras, pero ¿sabes a quién adoras? De labios honramos a Dios, pero el corazón puede ser que esté muy lejos de Dios. Vuelvo a hacerte esta pregunta, ¿podremos ser uno de los 24 ancianos que nos podremos rendir ante Dios y en serio, poder adorar como ellos? En las 24/7, bueno, ahí no existe el tiempo, ¿no? Pero digo, en nuestro tiempo sería 24/7, ¿no? Tiempo Kairos y tiempo Cronos. Pero, ¿podríamos nosotros ser uno de estos ancianos? Porque no sabemos adorar. No hemos aprendido a adorar. Entonces, no había obediencia a su palabra, lo que era una triste evidencia de su falta de amor por Dios. Ahora bien, una vez que hemos señalado que la adoración surge de un corazón que ama y se entrega completamente a la voluntad de Dios, hay que decir también que le adoramos cuando nos dirigimos a Él para expresarle la admiración que le profesamos. Esto lo podemos hacer principalmente por medio de la oración, sí, también del canto. Pero entonces nosotros debemos de adorar desde nuestro corazón y entregarnos completamente a la voluntad de Dios. Hechos capítulo 13, verso 15. Hechos 13, verso 15. Hechos 13, 15. Dice así. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje. Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a escribirla. ¿Sí estoy bien? Sí, 13:15, sí. Ah, no es Hechos, perdónenme. Hebreos. Perdónenme, es Hebreos. Hebreos. Es que nada más le puse H en vez de HB. Perdónenme. Hebreos capítulo 13, verso 15. ¿Vale? Ya, ahí está. Perdónenme. Es que nada más le puse HE, entonces era HB. Dice así.
Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Dice, por tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Aquí dice esta versión, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Por supuesto, esta admiración surge y crece en nosotros al considerar por medio de su palabra cómo es Él, su naturaleza, sus atributos, su carácter y sus obras. Es entonces cuando nosotros nos rendimos a Él y nos deleitamos en contemplar de forma reverente su gloria. Entonces no consiste en la música. Entonces no consiste en lo que nos ha dado. No. Nosotros debemos de creer, esta admiración obviamente va a surgir de creer en nosotros al considerar su palabra, como es Él, su naturaleza, sus atributos, su carácter y sus obras. Es entonces cuando nosotros nos rendimos a Él mientras nos deleitamos en completar de forma relevante su gloria. También es importante aclarar que la adoración va más allá de nuestras acciones de gracias por sus bendiciones recibidas. Debemos notar la diferencia entre adoración y acción de gracias. Pero mientras que la acción de gracias es el foco de nuestra atención, está en nuestras cosas que hemos recibido de Dios. En la adoración de atención se centra en lo que Dios es. Nosotros podemos pensar que hay una sencilla... podemos pensar más bien en una pequeña ilustración y quiero dártela. Imaginemos un noviazgo, ¿no? Van de la mano en la plaza y de repente el cuate ese se queda por atrás, se hinca y saca el anillo. Y le dice a la chica, "You wanna marry me? ¿Quieres casar conmigo?" Entonces ella toda emocionada, saca el anillo, llámale diamantes, lo que tú quieras, se lo pone y dice, sí, acepto. Entonces, wow, ella queda fascinada, ¿con qué? Con el anillo. Ella puede quedar totalmente satisfecha y dice, wow, la muchacha queda fascinada, la novia queda fascinada, mientras obviamente el novio le pone el anillo. Pero ¿qué creen? El anillo va a pasar a segundo plano, ¿por qué? Porque el novio es el principal, ¿no? Porque el novio es el principal. O sea, nosotros podemos recibir de Dios sanidad, podemos recibir de Dios economía, podemos recibir de Dios milagros. Pero me debo de enfocar en los milagros y adorar a Dios por los milagros. Señor, gracias por los milagros. Y hacemos campañas de milagros. Gracias, Dios, por los milagros. ¿En eso me tengo que enfocar? ¿En la economía? ¿En la sanidad? ¿En quién deben estar mis ojos puestos? En Él. Es como este anillo que le acaban de dar a la novia. Quedó fascinada por el anillo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Me voy a casar, me acabo de comprometer. ¡Wow! Pero el anillo va a pasar a segundo término. Los milagros van a pasar a segundo término. La economía, la prosperidad, todo eso va a pasar a segundo término. Porque ¿a quién debes de seguir adorando? A Dios. ¿Por qué? Porque te dio el anillo, porque te dio la sanidad, sino ¿por qué? Por lo que Él es. Entonces nuestra adoración ya cambia. Ya no vas a la iglesia a adorar a Dios porque te va a bendecir. Ya no vas a ir a la iglesia porque Dios te va a dar. Sino vas a ir a adorar por quién es Él. Por cómo es Él. Por la naturaleza que tiene Él. Entonces, decía Checo, me encantó la palabra, las virtudes. Entonces vamos a buscar ya entonces las virtudes de Dios. Y no los milagros de Dios. Hay eslogans en las iglesias donde dicen, imagínenselas, ¿no? Hay muchos eslogans en las iglesias. Ven por tu milagro. Algo así. Donde no. Donde tendría que decir,
Adora a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Por qué? Porque Él es Para qué. siempre su misericordia. ¿Eh? Por su amor. ¿Por qué más? Por salvarnos. ¿Por qué más? Porque es mi proveedor. ¿Por qué más? Mi roca. Porque es mi refugio. Porque es mi roca. Porque es mi sanador. Amén. Por lo que Él es. Por su naturaleza. Y no por lo que nos da. Entonces, de la misma manera, nosotros estamos maravillados de la gracia de Dios sobre nosotros. Y esas son muchas bendiciones, pero lo más importante que cualquiera de ellas es Dios mismo, a quien nosotros admiramos y adoramos por quién es Él. Fíjense, en 1 de Pedro 2.9, creo que vayas conmigo, 1 de Pedro 2.9. Pedro hizo un breve resumen de nuestra posición en Cristo. Pero obviamente él no se detuvo ahí, sino que expresó que todo esto que hemos recibido por gracia nos lleva a anunciar las virtudes de un espíritu de verdadera adoración. Primera de Pedro 2.9, ¿qué dice? Por favor, ayúdenme. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él ha llamado a salir de la oscuridad. Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Amén. Fíjense esta versión, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Número 3, nación santa. Número 4, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. O sea que nosotros debemos de predicar que va a haber milagros, que hay sanidades. ¿Sí? Eso dice Pedro. Es más, aquí dice, ve y predica que tú eres linaje escogido. Es más, la investidura que nosotros traemos es que somos real sacerdocio. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos que Él es bueno, que Él es admirable, que Él es maravilloso, que Él es sanador, que Él es protector, que Él es nuestro guerrero. Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Esta es la verdadera adoración. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque con facilidad nos vamos a detener pensando que ahora somos en Cristo y cuántas bendiciones tenemos y hemos recibido de Él, que eso es lo más importante. Debemos de tener mucho cuidado, porque si creemos que los milagros, que el dinero, que la fama, es que Dios me la dio, o sea, nos podemos excusar en eso. Dios me dio todo esto y todos ustedes hagan lo mismo porque Dios les da lo mismo. No, error. Eso ni siquiera es adoración. Entonces estamos como esta mujer samaritana. Jesús la paró en seco y le dijo, a ver, chaparrita, ustedes adoran, pero no saben a quién adoran. Jesús les dijo, va a haber un día en que ni en el monte, ni en Jerusalén se va a adorar. Se va a adorar desde el fondo de nuestro corazón. Porque ahora tú eres templo, ¿y qué? Y morada del Espíritu Santo. Entonces, desde el fondo de tu corazón, desde dentro de ti, viene esa adoración, esa gratitud, esa devoción, no por lo que Él te va a dar, ni por lo que te ha dado, sino por lo que Él es, su naturaleza de Dios. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Entonces, si queremos ser verdaderamente adoradores, tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos para centrar toda nuestra atención en quién es Dios. ¿En quién es Dios? Entonces, la adoración no solo depende de nuestros labios. La adoración no depende solamente de lo que cantamos, sino de una expresión de nuestro corazón. Espero en Dios que nuestro corazón esté bien con Él. Espero que nunca me vaya a decir Jesús, híjole Aarón, de labios me honras,
pero tu corazón está lejos de mí. Sino que mi adoración sea tan genuina que no solo mis labios expresen mi adoración, sino mi corazón, sino mi interior. Recuerdo, y me encanta muchísimo el Salmo 103. David se decía a sí mismo: hey, bendice. ¿A quién? Le hablaba a su alma. Bendice, alma mía, ¿a quién? Al Señor. Y bendiga ¿qué? Todo mi ser, su santo nombre. ¿Él es quién? Él es el que. Él es el que. Sí, pero él decía: Él es el que. Vamos a Salmos 103. Él es quien. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Él es el que sana nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. El que corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Wow, fíjense la adoración expresada de David, que no solo eran sus labios, sino era todo su ser. Entonces David decía: bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser todo su santo nombre. Él es el que, ¿qué? Perdona todas tus iniquidades, el que te sana todas tus dolencias. Entonces, ahí vemos expresado en el Salmo 103 una adoración extrema, y no solo de labios. Nosotros tendremos que recordarnos a nosotros mismos, recordarle a nuestra alma, a nuestro espíritu, que somos de Él, para Él y en Él estamos. Entonces, en esto consiste la adoración. Y esta tendría que ser diariamente. Amén. Bueno, la próxima semana vamos a seguir con este tema, la adoración, la verdadera adoración. Y creo que lo poquito que leímos, el pequeño extracto que estamos leyendo, que estamos estudiando, en serio, necesitamos aprender a adorar. Y esto no es solo la música. Y esto no es solo los instrumentos, el que canten bien, el que canten mal. No, esto depende de nuestro corazón. Simplemente de nuestro corazón. Esto fue un mensaje de Iglesia Berea. Sigamos haciendo iglesia juntos. Síguenos en Facebook para conocer acerca de nuestras próximas reuniones. Hasta la próxima. Bendiciones.